Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el empate de River ayer en Liniers 2-2 frente a Vélez. Es cierto que el más grande sigue puntero, es cierto que si hace una campaña lógica, no tiene que ni ser buena, en los últimos 9 cotejos que quedan de la liga profesional debería coronarse campeón. Pero el encuentro de ayer era para ya matar el torneo, como se dice habitualmente, dejar a San Lorenzo a 8 puntos de distancia, a Talleres, que parece ser el equipo que se acerca más peligrosamente a 9, y ya terminar absolutamente con todo, porque podías perder puntos en 2 de los siguientes cotejos. Recordemos que River no tiene un cierre de torneo sencillo. El partido de ayer es verdad que no era fácil. Vélez es un equipo que hace mucho que no marcaba goles, pero a su vez de local tampoco era de perder. Pero como se dio el cotejo en sí, River debía haberse quedado con los 3 puntos y por errores puntuales nuevamente no pudo quedarse con la victoria. Vamos a estar repasando el partido en sí y después vamos a hablar de 2 cuestiones particulares. Primero, lo que tiene que ver con el Diablito Echeverri, que espero que en el Monumental, con Defensa y Justicia, con todo el público a favor, pueda hacer su debut. Entiendo que De Michelis no lo haya hecho debutar ayer, más allá de que no entiendo algunas otras cosas del director técnico de River que voy a estar mencionando. Y después vamos a hablar de la situación de Enzo Pérez. Vamos a ver si es posible que esté el próximo sábado frente al conjunto de Varela. ¡Empecemos! Voy a empezar, como hago siempre, haciendo un breve análisis de cada uno de los jugadores que participaron ayer en la igualdad entre River y Vélez. Armani en el arco nuevamente volvió a tener un rendimiento deficitario, sobre todo por el error que comete en el segundo tanto del equipo de Liniers. No había tenido mucho trabajo, una tapada en el primer tiempo y después una sobre el final, correctas, pero en definitiva termina siendo responsable directo, más allá que, a diferencia de lo que sucedió en el partido en Perú, donde Armani fue el protagonista del primer tanto del partido. En esta oportunidad creo yo que el error no hubiera sido tan importante si es que River hubiera llevado el encuentro de otra manera. Aún así, si se equivoca hay que decirlo, y nuevamente Armani tuvo un fallo grosero. Herrera fue el lateral derecho y no tuvo grandes errores. Me parece que eso es lo más llamativo. Entiendo que a un futbolista de River no hay que destacarlo si no comete errores, pero todos esperábamos que a lo mejor no estuviera a la altura de las circunstancias, y si bien no se destacó demasiado, por lo menos tiró el centro del gol de Beltrán, y eso termina quedando como lo más positivo del futbolista, que, como dije, tuvo un partido discreto pero sin errores. Rojas y González Pires en general tuvieron un buen partido. Me parece que los errores de River vinieron por otro lado. El paraguayo encima convirtió el primer tanto luego de una serie de rebotes dentro del área, mientras que González Pires fue el mejor de la defensa, hablando exclusivamente de la materia defensiva. En el primer tiempo tuvo muchísimos cortes, en la segunda parte le costó mucho más porque Vélez se le vino prácticamente encima, y Casco termina siendo el más flojo de toda la defensa. Es más, si Elías Gómez fuera un lateral mínimamente confiable, a mí me parece que ya el próximo partido Casco debería perder el puesto. Enzo Díaz, como sabemos, no va a estar porque tiene un esguince de tobillo y hay que ver si en definitiva puede llegar al cotejo contra Fluminense, pero lo de Casco en este cotejo fue muy pero muy malo. Responsable directo del empate, producto del tanto de Lucas Prato, y posteriormente, si bien es cierto que no es el máximo responsable en el segundo gol, si hubiera rechazado la pelota de otra manera, hubiera quedado en el lateral y no en los pies del futbolista del conjunto de Liniers. En la mitad de la cancha, Aliendro nuevamente volvió a ser el mejor del equipo. No se equivoca absolutamente nunca. Es un jugador que da el pase correcto todo el tiempo, que sabe ocupar bien los espacios, juega de mediocampista central, juega a un lado del mediocampista central, hace absolutamente todo bien. Me atrevería a decir que es ya la figura de River por 3 o 4 partidos de manera consecutiva. Un rendimiento nuevamente a la altura de las circunstancias. A De la Cruz y a Nacho Fernández los puedo meter en la misma bolsa. Productivo desarrollo de ambos en materia ofensiva en la primera parte, pero totalmente irresolutos en la segunda mitad. De hecho, ambos fueron intercambiados, a mi entender, correctamente por el entrenador. Después hay que hablar de los jugadores que entraron, que ahí me parece que está el error de Michelis. Pero en definitiva, De la Cruz y Nacho Fernández hicieron un correcto primer tiempo, pero un muy flojo segundo tiempo. Ezequiel Barco tiene menos destellos que en anteriores compromisos, pero aún así no se equivoca nunca. De aquel futbolista que en el primer año en River, en el 2022, cometía muchísimos errores a la hora de la entrega del balón, este Barco es muchísimo más seguro. Es cierto que se está destacando menos que en los partidos donde fue figura en este 2023, pero en definitiva, después de Aliendro, de los titulares, fue el segundo mejor jugador de River.
Solari tuvo un partido a la altura de Nacho Fernández y de la Cruz totalmente irresoluto en las jugadas ofensivas. Es verdad que se está destacando más de cuando jugaba verdaderamente mal, porque en definitiva no pierde tantos balones, pero tiene que ser más certero, sobre todo de cara al rival, porque no nos olvidemos que Solari, más allá de jugar de extremo, más allá de que ayuda en la presión, no deja de ser un delantero que tiene que marcar goles, y está totalmente fallido en ese sentido. Y Borja tuvo solamente una para rematar, lo hizo bien, terminó atajando el arquero, después no tuvo mucha participación. River en general no jugó para el centro atacante. En cuanto a los que ingresaron, claramente hay que destacar a Beltrán, el mejor atacante de River en este 2023 y seguramente está en el top 3 de mejores jugadores del Millonario en este año. Un excelente cabezazo para el 2-1 parcial que lamentablemente después no sirvió de mucho. Craneviter se nota que todavía le falta desde lo físico, llegó tarde en la mayoría de los cruces cuando le tocó entrar, esperemos que se ponga rápido bien porque lo de Enzo Pérez no sabemos cuánto va a durar. Y después, prácticamente sin participación y sin destacarse, entraron Paradela, Palavecino y Santiago Simón. No voy a hacer como hago siempre, que divido en análisis en el primero y en el segundo tiempo, y si bien podría hacerlo porque River jugó una primera etapa donde mereció ganar 3-0 y se fue al descanso ganando por la mínima diferencia, y un segundo tiempo donde hizo absolutamente todo para perderlo. De hecho, si Vélez terminaba ganando el cotejo 3-2, no se podía decir que estaba mal, porque si alguien justificaba ese resultado con el rendimiento de ambos equipos en la segunda parte, era totalmente válido. Pero ¿qué es lo que sucedió? River en el primer tiempo generó muchas situaciones de gol. Algunas de ellas fueron detenidas por el arquero del equipo de Liniers, por Gastón Gómez, y por eso mismo quizás en esas situaciones, sobre todo en el remate de Borja, que es una enorme atajada del arquero, y después en otro remate de Barco, que también es una sensacional volada del guardameta, en esas jugadas no se puede decir mucho porque obviamente el arquero siempre tiene mérito. Pero hubo fácil entre 3 y 4 situaciones más, y después una en el segundo tiempo, en los pies de Solari, donde River estaba en superioridad numérica contra los defensores de Vélez, que de por sí no son defensores muy rápidos, porque Diego Godín y Lautaro Enginetti son dos defensores que suelen ir muy bien de arriba, pero la velocidad no es el fuerte de ninguno de los dos, y es más, los dos estuvieron amonestados rápidamente en el partido. Por eso mismo River tendría que haber aprovechado más esas jugadas individuales, por lo menos para generar faltas. River no solamente que no pudo terminar esas situaciones con disparos a portería, sino que prácticamente le regalaba todos los balones a Vélez, y no estoy hablando, como dije, de jugadas donde el equipo de Liniers estaba bien ubicado defensivamente, sino estoy hablando de contraataques donde River tranquilamente pudo haber estirado la ventaja. Inclusive se le presentó esta situación cuando el partido estaba igualado, porque hay que decir que Vélez no está teniendo un buen campeonato, y en general el partido tampoco es que de Vélez haya sido tan bueno. Con muy poquito le empataron este cotejo a River, lo mismo que sucedió en Perú. Por eso preocupa todo esto de cara al cierre de lo que va a ser este semestre. Más allá del error individual y grosero que tuvo Armani en el 2-2 final, la realidad es que parecía que a River le iban a empatar el partido de todos modos. Es verdad que llegó de una manera en la cual el arquero del más grande se ve totalmente marcado, pero sinceramente si no llegaba en esa oportunidad, seguramente hubiera llegado de otra forma, porque River no estaba bien parado dentro del terreno del juego, no estaba controlando el partido. Y fuera de esto, hablando ahora un poco del entrenador, si bien es verdad que los cambios, los jugadores que salieron no estuvieron mal sacados, a mi entender igual tendría por ejemplo que haber salido Solari, que no jugó un buen partido, y si bien es cierto que no se puede pedir con tanto entusiasmo el ingreso del Diablito Echeverri más allá de todo lo que lo genera, sí me parece algo totalmente malo, diciéndolo de esta manera, de que Matías Suárez no juegue ni siquiera un minuto. El otro día en Perú entró los últimos 3 minutos de partido. Un futbolista como Suárez tiene que jugar siempre con el equipo ganando, empatando, perdiendo un mínimo 20 minutos, porque ya no es una cuestión física. Contra Platense el fin de semana pasado entró en el entretiempo, es decir, jugó 45 minutos y no tuvo ningún tipo de inconveniente. Entonces me parece que es un total desperdicio que Suárez se quede sentado absolutamente todo el partido en el banco de suplentes. Como dije, de Echeverri quizás no puedo exigir demasiado, espero igual que debute en el Monumental, pero no sé si era un partido para ponerlo. Pero sinceramente ingresaron Paradela, Palavecino y Simón, que no cambiaron absolutamente nada, y Matías Suárez, que sabemos que cuando toca la pelota cambia absolutamente todo, no jugó ni siquiera un solo minuto.
Y vamos ahora a referirnos al Diablito Etcheverry, porque si bien es cierto que no ingresó, yo quería que entre, voy a decirlo, pero entiendo la justificación de por qué no hacerlo entrar en este partido en cuestión. Repito, me parece que no estuvo mal que no ingresara, pero sí estuvo mal que ingresaran otros y que no entrara Matías Suárez. Y lo repito una y otra vez, porque que Suárez no juegue a mí me parece algo que River no puede desaprovechar con la jerarquía que tiene y estando bien físicamente. Pero bueno, dejando eso de lado, hablando ahora del Diablito Etcheverry, tuvo su primera concentración, habrá que ver si en definitiva sigue estando citado, yo creo que sí, seguramente juegue en reserva contra Defensa y Justicia y pueda hacer su gran debut en el partido de primera el próximo sábado de las 16:30 cuando River juegue en el Estadio Monumental frente al elenco de Florencio Varela. Habrá que ver en definitiva qué es lo que decide hacer De Michelis. A diferencia de lo que sucedió en las últimas jornadas, lo que va a suceder en la próxima fecha, la número 19 de la Liga Profesional, es que River va a jugar antes que San Lorenzo, que es su más cercano perseguidor a 6 puntos. El más grande estará jugando el sábado frente a Defensa y San Lorenzo lo hará un día más tarde siendo local de Colón de Santa Fe. Esto quiere decir que River tiene que ponerle presión a San Lorenzo. No tiene otro resultado que no sea ganar. Inclusive muchos hablan de que el máximo competidor no es el equipo de Boedo, sino que es Talleres de Córdoba, que en teoría tiene un fixture un tanto más sencillo y además no tiene competición internacional, porque tanto River como San Lorenzo deben jugar partidos muy importantes correspondientes a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Pero volviendo al Diablito Etcheverry, dependiendo del equipo que ponga De Michelis, podremos saber si va a tener más chances o no de ingresar en el segundo tiempo. ¿Por qué digo esto? Lo más probable es que algunos jugadores sean, no sé si preservados, porque el DT no puede preservar a muchos jugadores en lo que respecta a lo futbolístico. Sí, lo que puede hacer es que algunos estén en el banco, y la realidad es que ya vimos que hoy por hoy el entrenador prefiere tirar a la cancha futbolistas como Paradela, como Palavecino, inclusive como Santiago Simón, que más allá de ser un juvenil del club, no ha dado suficientes soluciones cuando le ha tocado ingresar desde los relevos. Sus mejores partidos han sido como titular, inclusive me atrevería a decir que los mejores partidos de Paradela y Palavecino en este semestre también han sido los que han jugado como titulares. Entonces hay que ver en definitiva qué es lo que hace el DT, pero me parece que el Diablito Etcheverry debería ingresar algunos minutos en el segundo tiempo contra Defensa y Justicia para que River ponga a la mayor joya de sus divisiones inferiores algunos minutos y que por fin haga el debut tan merecido que tiene. Y para finalizar vamos a hablar del caso de Enzo Pérez, que estuvo en la lista de concentrados, eran 24 los citados para enfrentar a Vélez, por lo que sí o sí uno debía quedar afuera del banco de suplentes, y finalmente fue el capitán de River quien ni siquiera se centró entre los relevos porque tiene una sinovitis en la rodilla izquierda, la misma lesión que tiene Mamana, la misma lesión que en su momento tuvo Suárez y la misma lesión que a veces le agarra Nicolás de la Cruz. Esta sinovitis se forma sobre todo por la exigencia en cuanto a la cantidad de tiempo jugado dentro del terreno de juego, y quizás llame un poco la atención porque si bien Enzo Pérez no viene descansando, la realidad es que contra Platense el fin de semana pasado jugó tan solo 45 minutos, contra Sporting Cristal el jueves jugó tan solo 60 minutos, no está completando todos los encuentros. Quizás es por esto, o en definitiva quizás es porque el DT no lo ve en su mejor rendimiento. Tuvo que descansar sí o sí en este partido contra Vélez, no va a estar contra Fluminense, recordemos, porque alcanzó la tercera amarilla frente a Sporting Cristal en Perú, por lo que sí o sí deberá cumplir con una jornada de suspensión. Habrá que ver cómo arma De Michelis el mediocampo para ese partido, teniendo en cuenta que Craneviter no está todavía para jugar los 90 minutos, por lo menos eso es lo que se ve o lo que se vio en este partido contra Vélez. A mi entender no jugó una buena media hora cuando le tocó ingresar en el segundo tiempo, y teniendo en cuenta también lo que sucedió en el partido contra Fluminense, donde River quedó totalmente regalado en el segundo tiempo, veo bastante extraño que De Michelis ponga un mediocampo sin Craneviter y sin Enzo Pérez. Bueno, ya Enzo Pérez no va a poder estar porque más allá de esta posible lesión que también lo podría marginar del partido contra Defensa y Justicia, está suspendido y Craneviter no está para los 90 minutos, así que veremos en definitiva qué es lo que hace el DT. Se juega prácticamente el semestre River, porque quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores es un fracaso verdaderamente importante. Después el torneo local lo tiene que ganar, pero esa es otra cuestión totalmente distinta, y en el partido contra Defensa y Justicia habrá que ver en definitiva cómo se encuentra Enzo Pérez. ¿Que va a concentrar? Yo creo que sí, porque si estuvo entre los citados para enfrentar a Vélez y lo esperaron hasta este lunes a la mañana para ver si podía ser titular,
Yo creo que encima con unos días de descanso más va a estar disponible contra Defensa, pero no hay que dejar de lado que viene teniendo muchos partidos consecutivos y esta exigencia le ha producido una lesión en la rodilla. Para empezar, repasando un poco lo que viene, River el próximo sábado, desde las 16:30 horas, va a estar recibiendo en el Monumental a Defensa y Justicia, que es un buen equipo, que tiene muy clara su idea de juego, pero que hace 4 partidos que nos gana. Empató con San Lorenzo, empató con Estudiantes, perdió con Central y perdió el domingo por la tarde contra Racing. Es decir, River se va a ver las caras contra un conjunto que, repito, más allá de que su idea de juego es muy buena y productiva, y de hecho en el torneo local no está del todo mal porque tiene 30 puntos, la realidad es que no llega en su mejor momento en la temporada. Por eso no hay otro resultado para River que no sea conseguir los 3 puntos. Y encima, como dije, le metés presión a San Lorenzo, le sacás 9 antes de que juegue el Ciclón, y hay que tener en cuenta que San Lorenzo tiene 2 partidos seguidos en condición de local por la Liga Profesional, y River, después de jugar con Defensa y Justicia, tiene que visitar a Banfield. Obviamente entre medio de Defensa y Banfield está el partido con Fluminense, que es determinante para el futuro de River en la Copa Libertadores. Me parece que el DT no se puede equivocar en el armado del equipo de ninguno de los 3 partidos, y a su vez también los jugadores deberán estar a la altura de las circunstancias. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.